Bien, espectacular. Gracias, Fede. Gracias, muchachos. La verdad que un lujo. Espero que la estén disfrutando. Nosotros disfrutamos mucho el armado de esta jornada, así que espero que ustedes también. Así que voy a pasar a arrancar a bajando un poquito esta tierra, lo que venían contando tanto Nico como Fer. Algo ya hizo introducción y para hacerlo un paso suave, vamos a reforzar algunos de los ítems que estuvo comentando Fer y después ver un par de cómo están los negocios de estos momentos, ¿sí? A ver, acá, como bien marcó Fer, tenemos tres escenarios bien marcados y un poquito la idea es charlar tanto para criador, recriador o... Déjame ver si voy a poner el puntero. Si me lo esto es anotar. Bueno, no importa, ahí va. Em, tanto si somos criadores, recriadores o engordadores, ¿cuáles de estos puntos son los más importantes a la hora de evaluar nuestros escenarios, ¿no? Entonces vamos a centrarnos un poco en el primero, este de la devaluación, como bien marcaba Fer, hoy discutimos un poco cuánto puede hacer ese salto, terminamos consensuando un poco en un 15%, un poco más, un poco menos, después podemos ahondar un poquito más en eso. Lo primero que vemos es cómo le pega a la cría un escenario con devaluación de esta magnitud, ¿no? Y primero, algo hablamos, vamos a tener en ese sentido aumento de los precios agrícolas, un poco de input de ese excedente que va a la ganadería generalmente, y entonces para el mediano largo plazo vemos que tiene un aumento en la presión del precio de los vientres, sobre todo vaquillona preñada, pero vientres en general, y probablemente las categorías en el mediano plazo empiecen a tomar valor. Lo que sí tenemos como contracara, que en el periodo corto, por ejemplo, de acá a los próximos 2 o 3 meses, justo en época de invierno, donde nos metemos junto con estacionalidad, tengamos una pérdida del valor del producto ternero, que es lo que estamos vendiendo. Sobre todo para el que no vendió aún o el que acaba de vender y va a cobrar recién en 30, 60 días con estos escenarios, ¿no? Entonces eso podemos esperar un poco para la cría. En el caso de la recría, acá sí tenemos más marcado una migración, digamos, de dólares o, digamos, de efectivo hacia de la agricultura hacia la ganadería. Es muy común que en el momento después de la cosecha migre algo del excedente o resguardo de valor a entrar en recriado y sobre todo cuando en estos momentos de saltos devaluatorios, acordémonos que estamos hablando de un escenario donde el 15 firmamos con el FMI y el 16 se hace una devaluación. Entonces, cuando hay unos saltos escalonados, la dilución del precio en ese momento o en ese lapso corto de tiempo es muy alta. Entonces, es un buen momento para entrar y comprar para el negocio de la recría. En el caso del feedlot o de los encierres, porque vamos a hablar mucho no solamente de sistemas estancos, sino de dentro del mismo establecimiento, dentro de sistemas complejos, cómo vamos migrando de un negocio al otro. En los momentos de encierre estamos en la época clave, digamos, donde la compraventa suele ser un buen momento de los encierres, donde generalmente da muy bien, ¿sí? Dentro de los 3 ciclos que se pueden armar en el año, suele ser el que casi siempre da positivo, y esta incertidumbre, ¿sí? Más allá de cuándo se dé la devaluación, esta incertidumbre puede complicarnos esa relación compra-venta de inicio, lo cual nos puede condicionar el negocio, ¿sí? Entonces ese podría ser una pequeña amenaza al sistema de corral. Después, como bien decía Fer, la expo súper beneficiada en este contexto, ¿sí? Un aumento en el precio del dólar, con lo cual fue muy beneficiada y muy competitiva. Un poquito afectado sobre la suba de granos, que obviamente va a subir en esta cuestión de la devaluación, pero como vamos a ver más adelante, no a un impacto, por lo menos en estos valores, no con un impacto significativo contra cualquier negocio de encierre. Y por último, y por ahí un poquito menos de magnitud, ese derrame de agricultura hacia el corral, que no es lo más usual, y una licuación de un poco de costos estructurales más pensado en todo lo que es personal y por ahí, sí, costo bien de estructura, no por ahí tanto lo que es gasoil y esas cosas que obviamente seguirían el precio de evaluación. En el escenario siguiente, que sería un escenario de siga siga, como lo nombramos, que donde todo sigue un poco más parecido, teniendo un dólar que continúa hacia fin de año de esta manera, o por lo menos hasta las elecciones, y sin un aumento, digamos, o sea, un dólar oficial así, y sin una corrida de inflación, para la cría tiene poco riesgo, ¿sí? O sea, es un negocio donde esto para este año no tendría grandes riesgos. Tenemos ventas, lo que estamos teniendo, lo que ya vendieron la zafra, tenemos para esperar a 2026, ya casi 6, 7 meses después de cualquiera de estos eventos más
marcados o con algún salto abrupto, con lo cual deberíamos copiar bastante bien cualquier cosa que pueda pasar en el medio. Y para los que tengan algún entore de otoño, si es en mayor cantidad y esté con un ternero que va a estar próximo a un destete de primavera, por ahí la recomendación es, para jugar a un panorama más seguro, si elegimos este escenario, es intentar salir antes de la fecha de cercana a la elección, o prepararse para recriar ese ternero a 6, 7 meses, entrando a marzo, abril del año que viene, y poder dar este periodo de gracia que venía diciendo Fer, con los entre 3 y 6 meses que copia la carne a cualquier evento de salto. ¿Sí? Para recría, sin duda, el mensaje en un escenario como el actual es: sigamos con la intensificación, ¿sí? Intensificación y aumento de producción con estos precios de los granos, como bien marcaba Fer, que estamos muy baratos en casi todas esas relaciones, es lo que va. O sea, hoy tenemos que producir muchos kilos intentando usar inputs que nos generen mucha producción con el uso de los mismos, ¿no? Y a lo sumo puede tener una pequeña amenaza, por esto que decíamos de que, bueno, el negocio de recría generalmente apunta por ahí a un novillo un poco más pesado, y si la expo se empieza a pinchar por este mismo escenario de mantener precios altos en dólares, nos ponemos menos competitivos contra los países vecinos, y por ahí puede ahí tener alguna menor demanda. Pero ahí entramos en la puja que veníamos hablando de: va a haber faltante y por ahí eso me compensa un poco, no me va a dar grandes subas, pero me va a mantener el precio en valores bastante altos. ¿Sí? Para el corral, en este escenario decía así, o para los encierres, precios altos de la hacienda, seguimos manteniendo el mismo esquema de precios altos, y maíz barato, con lo cual, como vamos a ver después, se mantiene en un muy buen negocio. Obviamente depende cómo estemos acomodados de la estructura, si estamos un poco sobredimensionados, que suele venirse algunos planteos vienen de los últimos años un poco sobredimensionados en personal, puede ser que ahí tengamos que rever un poco el esquema, pero la realidad es que vienen muy bien los márgenes de encierre con estos valores de commodities. Y si la expo pierde terreno, es cierto que dependemos un poquito más del consumo interno, veremos cómo afecta, pero por ahí un poco como lo venía viendo Fer, que es que va buscando techos y se va acomodando. Hoy, en medida que esto siga con recomposición de salarios, como venimos viendo, no debería ser, para la oferta que tenemos, un freno el consumo. Y por último, el escenario tibio, ¿sí? que marcamos, que sería una especie de: mantenemos todo igual, pero damos estas aperturas a que juegue el dólar oficial por ahí entre, como decíamos, un famoso dólar soja, un famoso dólar carne, etcétera. En este caso lo planteamos más hacia un dólar favoreciendo los granos y no la carne, como bien decía Fer, por ahí, no para dar ideas, pero a nosotros nos vendría un poco mejor. Pero en tanto de la ganadería, como decíamos, la ganadería queda igual, la agricultura mejora un poco, hay un flujo de la agrícola hacia lo ganadero, y sobre todo ese flujo mediano, largo plazo, pero en mediano ya lo debemos estar viendo, sumado a los otros factores. Tenemos vaquillona preñada, que debería empezar a subir el precio, recordemos que estaba barata, y el ternero por ahí copiar ese 4 o 5% de suba que Fer mencionó en las primeras diapositivas que tenemos de margen sobre lo esperado, lo va a empujar un poquito más para que eso se dé realmente. ¿Qué puede ser una de las cosas que te juegue en contra? Y algo de intensificación que te pueda servir, que hoy, después vamos a hacer más adelante, que en algunos negocios de la cría también te vienen redituando bien. Es probable que con un dólar blend o algún marco de ese estilo un poco más marcado y un poquito más alto, nos intensifique y nos cueste un poquito más la intensificación, por lo menos para afinar los márgenes, ¿sí? No que nos deje fuera del negocio. En cuanto a la recría, vemos como un riesgo, una amenaza por ahí en este escenario de tibios, que por ahí las elecciones cobran un poquito más de peso, ¿sí? A decir, che, bueno, a ver, mantenemos una cierta incertidumbre. La evaluación, digamos, ahora es: che, hacemos un estacionamiento brusco, o sea, ya acomodamos de raíz y después jugamos para adelante. En estos escenarios, por ahí el siga es mantenerlo a enero, como viene confiando, quiere decir que hay una confianza en el gobierno, que va a cumplir por ahí lo que dice, y en tibio ya entramos un poquito más de incertidumbre. Entonces vemos como un riesgo, o por lo menos lo más amenazante que pueda haber es: no apuntemos a salir noviembre, diciembre, ese famoso recriado post elecciones, no porque va a ser un mal negocio, sí, que ahora vamos a ver un poco, pero corres más riesgo. La verdad que es una recría que no es cosa. O apostás a largo, es decir, hago una buena recría invernal y me voy a largo, a salir con un novillo por ahí pesado, terminado, para abril del año siguiente, o hago una recría corta e intento salir en fechas de septiembre, principio de primavera, cuando el precio empieza a acomodarse y me da un pie para la salida. Es un poco
la idea. Y obviamente, como en los casos anteriores, habría en esta diferencia entre el blend y la ganadería un flujo de la agricultura hacia la misma que podría impulsar un poquito esos precios, sobre todo cuando empieza a haber un poco de pasto a la salida del invierno. Novillos, la realidad es que mantiene precios altos en dólares y te suben los costos de forma casi parecida, porque estamos en un contexto donde la oferta nos marca que la ganadería copiaría o se acercaría a la inflación, y ahí vamos a ver ahora en un par de ejemplos que el descalce entre las dos debería ser muy grande para dejarnos hoy fuera del negocio. Entonces, te mantienen los precios altos, te suben un poco los costos, pero no te debería sacarle el negocio de ningún encierre de ese estilo. Ahora vamos a verlos un poquito mejor. Entonces, esto fue un poco una bajada a tierra para cada una de las tres grandes actividades dentro del sector. Y ahora nos vamos a centrar un poco en qué negocios elegimos tres, la realidad, para movilizar y para dar un poquito más de claridad de cuáles son los más frecuentes o los negocios que nosotros encontramos a la hora de que vemos estos indicadores y buscamos por ahí con nuestros clientes o generalmente en campos propios o administrados, donde decimos, che, a ver, ¿qué es lo que nos define el partido en estos meses? ¿Cuáles son, depende si soy criador, recriador, qué decisiones tomo y qué negocios me voy a meter ahora, ¿no? Y un poquito cómo están. ¿Cuáles elegimos? El engorde de vaca, ¿sí? El negocio que muchas veces es ya sea de compra o principalmente a veces como lo planteamos para los propios criadores, que engordan esa vaca flaca, una vaca de 2,5 más o menos hacia abajo, para llevarla a 3, 3,5, ¿sí? Entre un punto y un punto y medio, un punto o dos de condición corporal. El negocio de recría, ¿sí? Me quedo terneros o compro terneros y hago una recría invierno primaveral. Y encierres de distintos tipos. Vamos a ver un encierre corto, liviano, para consumo interno, y un encierre pesado de cambio de categoría, ¿no? De compra de un recriado más bien pesado y un cambio de categoría para llevarlo a un novillo 460, ¿sí? 460, 470 terminado. Un poquito cómo se relacionan estos tres negocios hoy y cómo les iría en los tres escenarios que estuvimos charlando, ¿sí? Primero, hoy el negocio de la vaca, ya les adelanto, el negocio de la vaca en esta época suele ser un muy buen negocio, ¿sí? Suele haber una relación casi de un 40% de margen en estos negocios en esta época del año, principalmente porque el driver número de este negocio es el cambio de categoría, ¿sí? De la vaca flaca, la vaca conserva, a una vaca buena, ¿sí? Lo que terminas haciendo es valorizando todos los kilos de la vaca flaca a un mejor precio, más allá de lo que puedas hacer sobre el negocio productivo en sí, ¿no? Del aumento de cada kilo ganado. Eso te da un PKP muy bueno y generalmente suele ser un buen negocio. ¿Qué hicimos con el equipo para esta vuelta? Lo medimos generalmente, no a campo natural, sino que hicimos poner, che, estamos en un modelo de intensificación, vamos a ver dos modelos de raigras, uno con un raigras puro y uno con un raigras suplementado, ¿sí? Y cómo dieron esos mensajes metiendo vacas en ese. Entonces, margen bruto del engorde de vaca, más o menos usamos para que tengan indicadores 1,3 cabezas por hectárea en el raigras, vacas que van de 390 a 450 kilos y más o menos 60 kilos de gordura, con un raigras bien hecho de en torno a $300 de costo, para tener un margen de referencia. Nos da un margen bruto de $233 por hectárea, lo cual después dijimos, bueno, esto nos paga el alquiler de ese campo ganadero a 60 kilos de novillo, después podemos ver si alguno tiene más, menos, depende de la zona, cómo vamos a encargar, pero para este modelo usamos 60 kilos de novillo, nos da que incluso pagando el alquiler ganamos 194,5 dólares por hectárea. Y por último, una vez que nos gusta hacer mucho, que con Fer lo hemos trabajado un montón y en los micros mismo él a veces lo utiliza mucho porque hoy es algo que los últimos años mucho más, pero ahora no deja de jugarte un partido importante, es cómo se ve esto contra el costo de oportunidad del capital, ¿sí? Y en este caso pusimos como si fuera cómo competimos contra una inflación, un interés mensual de 3%, ¿sí? Que para este caso eran más o menos 3 meses de movilización, básicamente, ¿no? Que consta con cuánto puse al inicio y cuánto puse en insumos al inicio, para tener una idea. Y hoy este negocio nos da 160 dólares por hectárea, incluso pagando por sobre el interés mensual, el interés final del capital. Entonces estamos en un negocio realmente muy bueno, ¿sí? Con una rentabilidad muy aceptable para el periodo.
¿Cómo pasa esto si lo suplemento? Y mejora notablemente. ¿Por qué? Porque dijimos anteriormente que estamos baratos en cuanto a insumos y el agregado de una suplementación, en este caso de maíz, y lo hemos hecho también con silo de maíz, y en los dos casos da casi muy parecido, porque la vaca por energía le sobra generalmente en estos planteos, te da que el negocio también deja enorme renta. Es un negocio corto, que después vamos a ver, nos permite salir, está hecho en 2 o 3 meses, dependiendo del peso de inicio y la condición inicial de la vaca, más o menos en 2 o 3 meses estás armando el gozo. Tiene puesto un rechazo del 5%, en realidad a veces cuando hacemos corral entero lo hacemos de 10, pero en este caso lo hicimos de 5, y porque tiene composición pastoril que la vaca está mucho más acostumbrada. El negocio de recría. Para el negocio de recría hicimos lo mismo, dos raigrases, uno solo y uno suplementado, donde juega un poco la carga y la ganancia de peso, en uno 500 gramos, en otro 700 de punta a punta. Modelos probados que venimos haciendo en diferentes situaciones. Y acá es lo mismo. Para hoy, este negocio de recría da $688 por hectárea. La recría corta, esos más o menos son 110 kilos puestos en cada ternero, ¿sí? 180 días de recría, ¿sí? Alquiler 4 quintales de soja por hectárea, te da después de alquiler $582, y con un interés mensual igual que el anterior del 3%, estamos hablando de $28 por encima del capital. Se reduce porque acá la inversión en capital inicial es alta y obviamente toma más importancia el interés, pero nos sigue dando de acá a 6 meses un $28 por hectárea por sobre el interés del mismo capital. ¿Sí? Que hoy, incluso para cubrirte estos intereses, no hay, como llama, como en otros momentos, tasas tan atractivas por sobre esto, tan fáciles o con poco riesgo. ¿Sí? En caso del rairazgo suplementado, como veníamos diciendo, al haber un impacto positivo de la suplementación y de relación con el grano, el negocio mejora notablemente, ¿sí? A esto suplementando al 0,75% del peso vivo durante todo el proceso, ¿sí? Entonces, donde vemos que acá, en este caso, terminamos teniendo, después del interés del capital total, que recuérdense que es suplementación más terneros, y la inversión del Reiras, 273 dólares finales por hectárea. Es un poco para entender, después cada uno tendrá sus costos de estructura, mayores, menores, tipo de campo, etcétera, pero más o menos son grandes números que nos muestran, che, estamos muy por encima del cero, en lo cual nos da una tendencia positiva. Esto puede achicarse $50 en un caso, ¿sí? $100 en un caso muy extremo, pero esta intensificación, o sea, desperdicio, me dice, che, tengo desperdicio, che, tengo entrega en el piso, bueno, esto te cubre, estos márgenes terminan cubriendo gran parte de esa relación. Y en encierres, ¿sí? En encierres, vamos a ver un encierre liviano, más o menos de 220, 230 a 340, ¿sí? Y un encierre pesado de 360, 350, 360 a 460, ¿sí? Donde el margen por cabeza, esto es por cabeza, a diferencia de los otros que son por hectárea, nos da $134, con una neta 90-10, maíz balanceado, ¿sí? O sea, muy dependiente del maíz, para que después podamos jugar un poquito en los escenarios cuán tan dependientes somos del maíz. Obviamente, alquiler en este caso no tiene puesto, y sin interés del capital, donde nos da un valor de $62 por cabeza a día de hoy. Todo esto es a precio de hoy, con precio de salida de hoy, sin afectarlo por inflación. Después vamos a ver un poco más adelante. Y en el pesado, un cambio de categoría de $95 por cabeza. O sea, valores y 15 después del costo operativo de capital. Generalmente este margen, que es el que teníamos viendo antes, o el más acostumbrado que estamos a ver, no tanto por ahí el de oportunidad de capital, está muy por encima de los márgenes normales del corral, ¿sí? Que se ubican probablemente buenos márgenes, son 40, $50, estamos casi duplicándolos hoy. A esto se le puede ajustar un poco más el personal, un poco más de estructura, pero estamos de vuelta en esto. Generalmente lo tenemos armado para corrales de autoconsumo. Este creo que está hecho para corral de autoconsumo, pero a mayor escala, y si ya pasás los 1.500, 2.000 animales encerrados, el costo de tener la entrega diaria más o menos se compara, y ahí entramos a jugar el mismo partido. Ahora vamos un poco lo interesante, esto es la foto de hoy. ¿Qué pasa de esto en los diferentes escenarios? Ahí me quedaron un poquito ya las flechas de chavando un poquito, como venimos. Pero lo primero que vemos es escenario de evaluación, ¿no? ¿Qué dijimos la de evaluación? 15 de abril, el fondo nos da la plata, o esperemos, y el 16 devaluamos, acomodamos de forma troncal y después salimos jugando para adelante. ¿Qué esperamos un poco ahí, o por lo menos para tener en cuenta en esto? Que en ese caso se debería acomodar un poco la tasa, bajar, acercarse más
al 1, 2%, nosotros la pusimos en el 2,4 como para mantener, sabiendo que castigamos un poco el modelo, pero para entender cómo nos marca esto. Obviamente nos impacta directamente en el costo de lo que son los granos y la alimentación, el 15% más su inflación mensual, y nos dejaría un escenario de este estilo. La vaca cae, pero fíjense que cae a valores recontra buenos igual. O sea, pasamos de casi $230 a $190 por hectárea, ¿sí? Después del alquiler, 156. Y después del costo de interés mensual, que está ajustado a 5 para reflejar esa tasa que aumentó y después se acomodó, nos da $107, ¿sí? O sea, $107 después de la devaluación, después del costo, y sin aumentar el precio de la vaca, sin hacer que la vaca suba y copie esa realidad. O sea, che, hoy entré con este precio de vaca, compré el alimento, tengo el regalo sembrado y metí la vaca y me pasó esto en un mes y sigo teniendo un muy buen resultado por esa vaca, un cambio de categoría. Siempre recordemos, siempre decimos lo mismo, la vaca tiene que estar flaca para que esto sea negocio. Una vaca que me hubieran dado a precio de hoy 1.300, 1.350 pesos en el remate y la vendo a 1.900, 1.950, 1.890, ¿sí? Por más que haya tocado 2.000, pero más o menos entre esos valores. ¿Qué pasa cuando intensifico? Incluso con estos precios, ¿sí? Incluso con una suba del maíz, la producción de kilos y el cambio de categoría al aumentar la carga por hectárea, me sigue dando mejor negocio, ¿sí? Peor que el anterior, obviamente, peor que la situación anterior, pero me sigue dando un negocio muy positivo y muy bueno para intensificar la vaca. Incluso, no está puesto este ejemplo, pero si hacemos una ración de silo de maíz con concentrado proteico, la vaca también te da buen margen positivo, perdón. Lo único que tenés que tener en cuenta ahí en un encierre es que el 10% de la, ¿cómo se llama? El 10% de la tropa tenés chance de rechazo. ¿Qué pasa con la recría? Dijimos, en este caso, la recría, para este caso, la recría dijimos, che, si esto se acomoda y a mediano o largo plazo, acuérdense que eran 6 meses, estamos esperando que por lo menos tenga una copia de la inflación. Nosotros le pusimos que copiaba el 60% de la suba de inflación, ¿sí? Ni siquiera la total, de acá a los 180 días, sigue en este escenario. Pero afectamos, obviamente, por la devaluación más la inflación mensual a los insumos que utilizamos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa a la recría? Con las mismas cargas que la anterior y el mismo arrendamiento, incrementa casi un 400%. Si pasamos de un margen de $28 a $340 por hectárea. Y en el caso intensificado, 671. ¿Qué son estos 12 y 8? Es que para dar cero, o sea, ¿cuánto debería ser de suba total para dar cero? Con el 8% de aumento de precio a hoy, la Hacienda, con esta evaluación, me da cero solamente. 8% en los 6 meses. O sea, estamos hablando de un 1,2% de suba mensual, digamos, ¿no? Con una inflación del 5, con un interés mensual del 5, y así todo me daría cero. Y en el caso del no suplementado, con un 12% de suba corriente, al precio corriente de hoy, ¿sí? Con lo cual estamos hablando de valores o sea, con una expectativa muy baja de suba, incluso este negocio nos estaría bien en esta situación, ¿sí? Y el corral es un poco por ahí el que se ve más afectado, igual manteniendo buenos márgenes, lo único que ya ahí, al tener un gran peso de lo que es alimentación, el costo o el interés del capital nos da por debajo. Por ahí empatado, digamos, un -7, la verdad que sería un empate técnico en el corral liviano, pero nos está marcando una tendencia que en un corral de pesado ya esa cantidad de dinero inmovilizado empieza a dejar de ser negocio, ¿sí? Escenario siga, ¿sí? Nos queda todo igual, ¿sí? Eh, Manteniendo el crawling peg y sin una devaluación, interés mensual igual. Los primeros dos modelos quedan iguales a hoy. No habría cambios, pueden moverse un poquito para arriba las dos cosas, tanto el precio como los insumos, digamos, pero la realidad es que siguen siendo muy buenos negocios los dos engordes, tanto la vaca como el engorda corral. ¿Cuál sería un único tema en este caso que no sabemos si puede dar, pero cuál sería un riesgo? Que te haga una devaluación con todo esto justo post elecciones, con un novillo que subió, que metió peso, subió, acompañó una inflación hasta ese momento y te cae un 15% de devaluación inmediato después de las elecciones. Y ahí sería el único caso en el cual el impacto en esa recría te podría dejar afuera. ¿Qué tenés que hacer? Acordemos, las elecciones están a por de octubre más o menos, y por ahí tener noviembre, diciembre, depende de la zona, en primavera lo tenés cubierto por ahí para seguir esa recría,
es evaluar si no tenés alguna opción, probablemente en ese momento analizar algún sorgo, algún maíz de pastoreo, alguna cuestión para poder extender un poco más la recría, a ver si puedo ir a buscar esas 3 a 6 meses de suba que hablaba Fer antes. ¿Sí? Decir, che, puedo jugar este partido, decir, che, acá tengo un riesgo, si yo tengo que salir, o sea, no jugarme un financiero a salir con mi recría en ese momento. Si yo estoy obligado a vender por selecciones, me puede pasar este clavo. Entonces, tengo que tenerlo contemplado. Eso sería un poco el mensaje, ¿sí? No es decir que es lo más probable, no lo estamos esperando, pero es algo muy factible por la historia argentina, ha pasado, no lo podemos sacar del juego. Entonces, no salgamos con un compromiso financiero basado en este negocio de recría en un momento de noviembre, diciembre, cuando sabemos que estamos muy expuestos a esto. Y por último, así no se los alargo tanto, pido disculpas un poco por el pasado de tiempo, el escenario tibio donde tenemos un blend que nos va a favorecer a todo lo que corra el dólar oficial y el resto se queda igual. ¿Qué pasa con la vaca? De vuelta, me suben los insumos, en el Raira solo es muy bajo el impacto, ¿sí? Seguimos estando en $200 de margen bruto, pagando el alquiler 160 y después del costo del capital $136. Sigue siendo un buen negocio. El de suplementación baja un poco en relación a los anteriores, pero sigue siendo muy bueno. O sea, achica la brecha entre uno y otro, pero sigue siendo muy bueno, porque partimos de que el impacto que tiene la diferencia de precios suele ser muy bueno. La realidad de los últimos 5 o 6 años que venimos haciendo este número, uno solo por un periodo corto de tiempo nos dio que este negocio no funcionaba. Obviamente, si vas a hacer de compra, mucho cuidado en la vaca que compras, tiene que estar muy bien de forma sanitaria, porque una mortandad del 5 o 6% te deja fuera del negocio, ¿no? Pero si es vaca propia del campo y está flaca y la engordás, suele ser un muy buen negocio siempre. Entonces, estamos check. Recría. ¿Qué pasa en este escenario de la recría? Volvemos a aspirar muy buenos valores, sobre todo en la de Raigras, donde casi que no nos jugó el aumento del dólar oficial. Ni hablar, acá nosotros afectamos el precio del Raigras, pero ni hablar de que si ya lo tenés sembrado, es ficticio, es afectada a la suba del precio del Raigras, porque ya pagamos esa siembra. A lo sumo te puede cambiar un poco la urea, que la tiramos diferida, pero acá tiene todo afectado, igual nos da un muy buen valor. Acá sí aumenta sobre los $28 iniciales, ¿sí? Por un aumento del precio del recriado en torno al 10% en 6 meses. Y por último, reglas más suplementación, donde incluso con la suplementación, como dijimos antes, baja un poco el resultado final del mejor escenario de evaluatorio, pero no a este nivel. Así que check también. Y el último, ¿sí? El corral vuelve a estar en torno a los valores de $100, ¿sí? Dejando positivo al corral liviano dentro del costo mensual de capital y un poco más ajustado al corral pesado, de vuelta a lo mismo por la cantidad, suben los alimentos, no sube todo lo que es maíz sobre todo y concentrado proteico, no así tanto el precio ¿cómo se llama? De la exportación, por una cuestión de, salvo que justamente, como decía Fer, haya un dólar novillo, y nos deja jugar empatados. Que igual sigue siendo un bueno, para lo que son negocios de corrales, no te sigue dejando afuera, son una exposición al riesgo, con un negocio que incluso después del interés del capital, me deja empatado, depende cuánto tenga de presión a ese escenario de no suba, porque esto es sin suba de precios corrientes, incluso una baja te podría llevar, sigo terminando empatado. Con lo cual, son negocios que vienen, hoy es un año que vienen dando muy bien, ¿sí? Un poco para cerrar y ir dándole un marco a esto, el negocio de la vaca es positivo ante cualquier escenario, ¿sí? O sea, vaca propia, flaca, recontra va casi con cualquier cosa que le dé de comer. Si la compro, cuidado en la sanidad. Modelos de recrías cortas son estables y positivos, salvo el único escenario que me puede complicar es una devaluación post-elecciones. Entonces, con esa evaluación post-elecciones, cuidarme de no tener que salir financieramente justo en ese momento. Después, riesgo relativamente bajo en casi cualquier escenario. Y como un voto de, che, si sube un 8% en precios corrientes de hoy, frente a estas dimensiones de inflación que estamos marcando, obviamente después se dispara 40% de inflación y esto no tiene validez, pero más o menos en estas inflaciones que estamos charlando, con un 8% de suba salimos en cero, con lo cual la exposición al riesgo por eso decimos que es bastante baja. Negocio de corral para consumo interno, entrando con este valor y fijando comida hoy, que es un negocio corto, es una oportunidad que también tiene ganancia en todos los escenarios y es bastante estable. Mayor, menor la ganancia, pero de cero para arriba, contra el costo de oportunidad del dinero. Entonces, es un negocio atractivo. El gordo ya es más por un cambio de categoría, si es propio, hay que evaluar un poco las condiciones y qué tan pesada es mi estructura para que eso no me tire para abajo el negocio, ¿no? Pero el negocio en sí, de encierre, decir, che, tengo personal operativo ya cubierto, estoy.
Y después, como mensaje final en general, es, che, todos estos modelos de 2 a 3 meses, de acá a 2 o 3 meses, casi ninguno de estos escenarios los complica demasiado, por lo que vimos, ¿sí? Entonces, ¿qué iríamos hoy? Y vamos a modelo de 2 o 3 meses o nos vamos a un modelo de doce o más. O sea, o hacemos negocios de acá a junio, ¿sí? Con cierre de liquidez del negocio de acá a junio, o mejor proyectemos algún negocio que podamos aguantar si necesitamos hasta marzo del año que viene, marzo del año que viene, y sabemos que de esa forma vamos a estar blindando bastante bien nuestro modelo de negocio. Bueno, creo que hasta acá, espero no haberme extendido demasiado y que se haya sido claro, y bueno, abierto a toda pregunta habida por ver, y gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Buenísimo, Juan, y muchísimas gracias. No Y sé si gracias querés a que toda la deje compartir, audiencia, Fede, o lo digamos. dejo acá. No, bueno, estas son nuestras redes. Esta presentación la vamos a estar enviando en formato de PDF y también la grabación con todo el espacio de preguntas que viene ahora a continuación, así que eso se va a mantener. Veo que hay varias preguntas muy buenas, así que ahora nos vamos a detener un minutito para eso. Pero antes de pasar a las preguntas, si querés dejar de compartir, Juani, por Dale, favor. Quiero, les voy a pedir que me regalen unos minutos más. Yo sé que es tarde y que se han quedado de forma ininterrumpida en la charla. La verdad que ha sido todo un desafío para el equipo poder mantener la atención y bueno, y para ustedes poder quedarse con nosotros. Muchas gracias. En el marco de eso, yo me quiero tomar unos minutos para contarles un poco por qué en estos escenarios tan complejos y particulares creemos que tenemos, si se quiere, algunas situaciones que pueden eh, serles de valor para ustedes y queríamos compartirlas. Así que un poco como corolario de comunicado, Estramilla es una consultora boutique con la que venimos laburando hace bastante. Ellos se especializan en el trabajo personalizado con las empresas. Trabajan desde el vínculo en buscar soluciones a medida, no estandarizadas, para las necesidades diarias y estructurales de la empresa. ¿Cómo lo hacen? A través del uso de datos. Ellos miden y trabajan en la estrategia para entender cómo pasar del punto A, de la situación actual de las compañías, hacia donde ellos se encuentran y quieren estar. También es importante resaltar que son especialistas en el análisis y ejecución de flujos de excedentes y revisan continuamente también cómo hacer para invertir, vinculado con la cuestión de los excedentes, pero también con la deuda que uno puede tomar en determinados momentos para eso mismo que estamos planteando. Asimismo, digamos, me parece que es interesante también resaltar que son grandes oradores, como han podido ver, y han tenido charlas en múltiples CREA, con lo cual mucho de la comunidad que hoy tenemos acá escuchándonos seguramente ya lo conocen y no es mucha ciencia en ese sentido. Pero me gusta rescatar una frase que me pasó en su momento, Nico, cuando charlábamos, que es, con un ojo en la actualidad macroeconómica y la política, y otro en los flujos y la realidad de la empresa, ayudamos a trazar estrategias. Que la verdad que es súper importante en un mercado y en un contexto como lo que hemos venido teniendo en Argentina desde siempre, te diría. Así que la verdad que eso es súper importante. Asimismo, les dejo un chivo cortito. Ellos, no, digamos, ellos, la empresa, junto con Juan Coria, están dando un taller de conflictos emocionales que, digamos, parece algo que no va de la mano muchas veces con alguien que se especializa en finanzas y en economía, pero es todo lo contrario. Lo que él nos viene a presentar es justamente cómo ha descubierto en su interacción con las compañías que una de las principales pérdidas financieras en las pymes y en las grandes empresas es indudablemente los conflictos emocionales y las decisiones que provienen muchas veces de acá, ¿no? De la panza. Así que nada, ellos tienen un grupo de WhatsApp donde vos te puedes unir, ellos te invitan a las charlas, son gratuitas, comparten contenido de alto valor en ese mismo grupo, yo soy uno de los que lo escucha activamente, así que ahí les dejo el chivo de la próxima charla que ellos tienen. Saliendo de Estramilla y entrando, de nuevo, son 3 diapositivas y nos vamos de nuevo con las preguntas. Entrando en lo que es Smart, nosotros hace más de un año que venimos trabajando con Fermín en una propuesta de valor que la llamamos el micro de ganadería. Si bien hoy la información de los mercados está disponible para todos en distintos lugares, nosotros nos hemos tomado el trabajo de encontrar la manera de poder masticarla, reducirla y dártela en una pastilla que te permita tomar decisiones rápidas, siguiendo el mercado semanal y en todo momento estudiando cuáles son los riesgos a los cuales te puedes enfrentar y las oportunidades que puedes ir a captar. Si bien gran parte de eso es lo que viene diciendo Fermín, nosotros lo que hacemos es entendemos que en la locura que tenemos en Argentina necesitamos tenerlo semanalmente, o por lo menos
Eso es lo que hoy estamos haciendo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos un grupo de WhatsApp, hoy somos unos cuantos. Tenemos un audio semanal con métricas de la semana y esto es para mí lo más rico, ya que Fermín está toda la semana analizando esa información con distintos referentes, digamos, con los cuales se alimenta y te entrega un audio que es casi un micro podcast entre 7 y 12 minutos, lo puedes escuchar desde el auto y te dice qué es lo que pasó en la semana, qué es lo que va a pasar la semana siguiente y qué es lo que esto está impactando en nuestros negocios a grosso modo, acompañándolo, por supuesto, de la mirada del equipo de Smart, del equipo, digamos, de Juani, del equipo técnico que él lidera, donde todo el tiempo lo tratamos de bajar a esto, ¿no? Che, la vaca, de los tres negocios, ¿cuál es? La vaca. Ahí no le va a cerrar. ¿Y el recriado en qué contexto? En este. Bueno, nada, es ese acompañamiento continuo que nosotros creemos que es sumamente valioso y nos entusiasma poder ofrecerlo. También tenemos un Data Studio que está 24/7, ahora se los voy a mencionar muy brevemente, y webinarios con puntos críticos para poder compartir, digamos, grandes tendencias como este claramente. Nada, acá es donde pueden ver los gráficos que enviamos, la temática resumida con el audio. Acá está una captura de mi celular donde uno puede, digamos, ver el Data Studio, que no tengo mucho tiempo, con lo cual seré extremadamente breve. No sé si ahí alcanzan a ver. Este es nuestro Data Studio, donde pueden ver que hay tres gráficos. Uno, dos, tres. En el primero Fede, vemos la evolución de precios por Fede, categoría. Vos podés... ¿me escuchás? Se salió la parte de compartir. Apa, apa, es buen dato que me No, la cuentes. de la presentación, perdón. Entonces ya lo Estamos viendo resolvemos. estamos viendo el PowerPoint. Ahí Ahí está, va. ahora Ahora sí. sí, tenemos tres gráficos. Esto es un Data Studio que puedes ingresar desde tu celular, desde la computadora. Ahora lo estamos viendo desde mi compu. El primero es la evolución de precios por categoría, donde tenemos los precios resumidos, tenemos la moneda que puedes elegir, que tenemos como 5, y la categoría. ¿Sí? Luego tenés el siguiente, que es la relación de precios. Esto lo hago muy rápido. Kilo con cabeza. Esto es básicamente muy valioso, por ejemplo, en estas épocas, como para decir, che, canjeo gordo por ternero o por novillito, ¿cuál es mi mejor canje? Vaquilla por vaca, ternera por vaca, bla, bla. Y por último, la relación insumo-producto, que hoy es súper interesante para ver qué podemos hacer con estos ejes de cambio tan interesantes que estamos trabajando hoy, como bueno, ya nos han mencionado los chicos. Para terminar y no extenderme mucho más al respecto, volvemos a la presentación cortita. Este laburo que venimos haciendo con los chicos es básicamente, tiene un costo de suscripción mensual de 5 kilos de novillo. A mí me gusta compararlo con lo que es el Big Mac. Ese precio no está actualizado desde hace 2 o 3 meses, pero bien vale la movida. Son 5 kilos de novillo, que a valor de hoy son 13.500 pesos. Distintas formas de pago, tarjeta de crédito, por CBU, realmente eso es algo muy dinámico. Y algo que nos parece súper relevante es, am, algo que me enseñaron hace poco es, si vos crees mucho en tu producto, da garantías. Bueno, nuestra garantía es, si pasó el primer mes y no te gustó, nos avisás, te damos de baja la suscripción sin ningún problema, ninguna conversación, solamente con un correo electrónico que es totalmente impersonal, te permite a vos de alguna manera poder probarlo y si no te gusta, no hay ningún tipo de problema con eso. Habiendo dado este pequeño chivo que para mí me encanta poder gestionarlo porque realmente creo que tiene mucho valor, me voy a adentrar ahora sí en las preguntas.